clínica, pues bueno, es la aplicación de los principios epidemiológicos, pero a nivel clínico, es decir, en un centro de salud, en un hospital, en una unidad de servicios de atención de pacientes. Por otro lado, la atención clínica tiene mejores resultados cuando realiza guías de práctica clínica. Estas guías de práctica son el resultado de investigaciones donde te dicen que un procedimiento puede ser mejorado debido a que hay resultados de un estudio de investigación clínica. Y ese estudio de investigación clínica, ¿quién te lo aportó? Te aportó los datos de la epidemiología. Entonces también, bueno, los sujetos en epidemiología clínica, los sujetos de investigación suelen ser pacientes y su objetivo es contribuir a fundamentar las decisiones concernientes a casos identificados de enfermedad, para incluir los métodos usados por los clínicos para auditar los procesos y resultados de su trabajo. Es una ciencia médica, es una ciencia del área de la medicina básica que tiene que ver con los aspectos meramente epidemiológicos, pero en el ámbito clínico. Los ámbitos de centrales de estudio, bueno, hay definiciones de normalidad y anormalidad, eso lo aporta la epidemiología. Por ejemplo, cuando ustedes están interpretando una biometría hemática, entonces, estos valores son normales o anormales? Esto se hace por ejemplo, para poder conocer los valores de cuando llegó a ser la hemoglobina normal, los rangos y todo eso, fue producto de toda una serie de investigaciones y de estandarizaciones y de tamizajes que ayudaron a determinar los rangos de normalidad. También ayuda mucho en la exactitud de las pruebas diagnósticas, ayuda mucho en la historia natural de la enfermedad y comprenderla y saber el pronóstico de la enfermedad. Nos ayuda a determinar la eficacia de los tratamientos que se están llevando a cabo y nos ayuda mucho en la prevención de la práctica, ¿verdad? O sea, cómo en la práctica clínica se puede hacer las acciones de prevención, ¿verdad? Entonces, hay 5 ámbitos generales donde la epidemiología clínica puede aportar en un hospital, en un centro de salud, en una unidad de atención de pacientes. Aquí lo que queremos ver, lo que está orientando aquí es que los síntomas usualmente podemos tener los síntomas, los signos y los síntomas. En este caso, podemos tenerlo de la siguiente forma, ¿verdad? Podemos verlo de la siguiente forma. Vamos a hacer esta barrita a un lado porque se me está activando. Ok, dice aquí los signos y síntomas de los padecimientos deben ser considerados como normales o anormales, ¿verdad? Y que para poder decir que algo es normal o anormal se pueden utilizar criterios, ¿verdad? Lo normal es lo más frecuente, lo anormal es como lo asociado a una enfermedad y lo anormal también se ve, es lo que además de que puede ser asociado a una enfermedad, se puede tratar. Aquí, por ejemplo, se hace uso del intervalo de confianza, son gráficos de intervalos de confianza, ¿verdad? Que tienen que ver con epidemiología, datos epidemiológicos, pero que nos ayudan a interpretar riesgos, ¿verdad? En este caso vamos a ver cómo este gráfico de intervalos de confianza nos están ayudando, vamos a mover acá, nos están ayudando a interpretar los riesgos. Aquí tenemos, por ejemplo, dice asociación de la tensión arterial con la cardiopatía y la asociación de la tensión arterial con el accidente cerebrovascular. Tenemos un gráfico, el eje de la Y, el eje de la X, ¿verdad? Donde aquí tenemos estos puntitos, son gráficos, son como, si ustedes ven, hay una línea, hay un trazo, después hay un desplazamiento de la línea, después hay algo un poquito más grueso y al final de la línea. Esos gráficos como estos son los famosos gráficos de cajas, son gráficos de intervalos de confianza y la parte más abajo es el límite inferior del intervalo de confianza. El puntito central corresponde a la media aritmética o promedio y la rayita final del gráfico corresponde al límite superior del intervalo de confianza. Hay intervalos de confianza un poco más amplios y hay intervalos de confianza un poco más estrechos, como este, por ejemplo, que casi no se aprecian muy bien todas las partes del gráfico. Aquí, por ejemplo, en el eje de la Y tenemos riesgo relativo, ¿verdad? En el eje de la X tenemos la tensión diastólica habitual.
¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que se puede ver? Que en la manera que se aumente la presión diastólica habitual, en la manera que se hace más grande la presión arterial diastólica, el riesgo de sufrir cardiopatía isquémica aumenta. De manera tal que las personas que pueden tener casi 110 de presión arterial diastólica tienen un poquito más, a ver, porque el límite inferior está aquí, entonces tienen casi dos veces el riesgo de presentar cardiopatía isquémica en comparación a las personas que tienen una presión arterial menor. Por ejemplo, la gente que anda entre 70 y 80, puede ser 85, 75, o sea, las personas que pueden andar en 75, 77 de tensión arterial diastólica habitual, casi tiene, como el riesgo relativo es menor de 1, recuerden que cuando el riesgo relativo es menor de 1, entonces no es un factor de riesgo, sino que es un factor protector. Entonces, aquí está diciendo que las personas que tienen 75 milímetros, de 75 milímetros de mercurio para presión arterial diastólica, pues más bien los protege de una cardiopatía. También igual a los que tienen 85, 80 y pico, ya el que tiene por arriba de 90 esa presión arterial, ya el riesgo está llegando a 1, y ya los que superan a 100, por ejemplo, ya este que tiene 100, tiene más de 1 el riesgo de muerte, de enfermedad cardíaca isquémica. De igual manera, entonces podemos concluir que estos gráficos de intervalos de confianza nos están ayudando a entender cómo los valores, es importante tener valores de presión arterial diastólica adecuados y conocidos que tengan que ver con su riesgo de muerte. La tensión sistólica habitual, tensión sistólica igual, ¿verdad? En la manera que aumenta la presión sistólica habitual, aumenta el riesgo de presentar, en este caso, hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral, por ejemplo, las personas que tienen tensiones arteriales sistólicas habitualmente casi 170 de presión arterial sistólica, miren hasta dónde llega, casi tiene 8 veces el riesgo de desarrollar hemorragia cerebral en comparación con las personas que tienen menos de 170. Por ejemplo, los que te manejan 115, 118, 120, con lo sumo, pues tienen, miren, no hay riesgo, más bien es un factor protector. Ya si te superas los 130 de presión arterial sistólica, entonces ya el riesgo es un poquito igual a 1. Puede ser que no tengan ni un factor de riesgo. Acuérdense que cuando es menor de 1 es un factor protector, cuando es igual a 1 no es un factor protector ni tampoco es un factor de riesgo, pero ya superior a 1, ya este que está llegando a 2, ¿verdad? Por ejemplo, este punto que está acá, este gráfico, corresponde a las personas que pueden tener un poquito más de 140, de presión arterial sistólica, pues ya tienen casi 2 veces el riesgo de presentar hemorragia cerebral en comparación a las personas que no tienen ese nivel de presión. Entonces este gráfico lo que nos quiere decir es que este gráfico, que es estadístico de riesgo relativo e intervalo de confianza, que te lo facilita la epidemiología, lo puedes usar en el ámbito clínico para explicar tus resultados, ¿verdad? Ok, de igual manera podemos avanzar. Vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos un segundo criterio. El primer criterio era a ver si era cuando hay que llamarle normal o anormal, pero también otro segundo criterio, la anormalidad está asociada con la enfermedad, dijimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos distribuciones de las observaciones de personas sanas y enfermas. ¿Verdad? Hay que definir un punto que separe claramente a ambos grupos. Una comparación de las dos distribuciones de frecuencia suele mostrarse, ¿verdad? Una considerable superposición, como sucede en las distribuciones de colesterol. Aquí estamos viendo en este gráfico, que es un gráfico lineal, ¿verdad? Son curvas lineales, ¿verdad? Parecidas a la campana de Gauss, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de personas
Y vamos a interpretar este gráfico para poderlo entender. Dice distribución de colesterol sérico en 3 poblaciones, ¿verdad? En 3 poblaciones, población A, la población B y la población C. Dice poblaciones, entre poblaciones A es con bajo colesterol, B con niveles de colesterol medio y C con niveles de colesterol alto. Ok, vamos a ver, colesterol total. Estos son miliosmoles, acuérdense, ¿verdad? De colesterol. Y estos son porcentajes de las personas. Entonces, por ejemplo, a ver, población A, que es la población baja, ¿verdad? Dice que la desviación estándar de colesterol anda en 4 miliosmoles. La prevalencia de hipercolesterolemia para este grupo poblacional dice que es cuando es mayor o igual a 5 miliosmoles, es del 6%, ¿verdad? Es del 6%, ¿verdad? Y cuando es gente que tiene hipercolesterolemia mayor o igual a 6.5 miliosmoles, ¿verdad? Apenas que es este porcentaje resultó el 2%. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están los 5 miliosmoles, este es el punto. Entonces, la gente que está aquí, la gente que vino de aquí hasta un poco antes de 6.5 miliosmoles, porque esta es la línea de los miliosmoles, entonces el trazo de que vino de aquí hasta aquí en cuanto a la cantidad de personas, es del 6% y el 2% es porque la gente que cruza mayor o igual a 6.5 miliosmoles, es pequeñito. Aquí hay personas porque aquí ustedes ven una línea, pero esta línea está graficada por puntos y puntos y puntos que se unen y forman la línea y cada puntito es un paciente, ¿verdad? Ok, estamos claros. Entonces este es el gráfico para una población con colesterol bajo, una población para el colesterol medio y una población para el colesterol alto. Si ven el cuadro de acá, ¿verdad? Si ven el cuadro de acá, miramos pues que la cantidad de personas en el colesterol medio, la cantidad de personas con hipercolesterolemia mayor o igual a 5 es del 64%, miren, de aquí para acá es del 64%, ¿verdad? Y la de mayor de 6.5 es este que está acá, es lo que te dije, este de acá es del 64%, ¿verdad? Desde aquí, 6 y mayor o igual a 5. Entonces, de aquí para acá hasta aquí, porque aquí ya comienza el otro grupo, mayor o igual a 6.5, ¿verdad? De aquí hasta acá, eso corresponde al 15%. En el colesterol alto, la cantidad de personas que están mayor o igual al 5%, mayor o igual, para mayor o igual de aquí para acá. O sea, de aquí para acá en este gráfico, que es este punto, desde aquí para acá, para acá, para acá, subiendo hasta aquí, corresponde, dice, al 93% de las personas. Y de aquí para acá, colesterol alto es el 39%. Ok, entonces podemos o sea, lo que nos quiere explicar este gráfico es que este gráfico lineal, que son 3 curvas lineales, que pareciera un poquito más simétrico, ¿verdad? Si nos acordamos de las curvas, pareciera ser un poco más simétrico en comparación a los otros dos. Entonces los gráficos lineales nos pueden ayudar a nosotros a entender e interpretar también algunos riesgos, ¿verdad? Y es obvio, estamos claros que entre más altos son los niveles de colesterol, mayor es el riesgo de complicaciones. Aquí aparecen algunos términos como, por ejemplo, sensibilidad y especificidad de la prueba. Y aquí están las definiciones de lo que corresponde sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Ok, vamos avanzando, vamos a ver otra gráfica y vamos a ver que dice aquí, anormalidad como susceptibilidad de tratamiento. Ok, una vez que ya sepamos nosotros qué es lo anormal, pues esto que se está encajonando como anormalidad es la opción que tenemos para darle seguimiento al tratamiento, ¿verdad? Al tratamiento, ¿verdad? Decir que dependiendo de los valores de presión arterial, que es lo que está aquí establecido, uno hace también un esquema de tratamiento. Pero para poder hacer ese tratamiento, necesitamos determinar el riesgo y los costos económicos de ese tratamiento.
Hay que hacer también algo de análisis costo-efectividad, ¿verdad? Que cuánto me cuesta y qué tan efectivo es esa intervención o ese tratamiento que vayamos a hacer. Eso es importante tenerlo en cuenta. La definición de lo que considera tratable cambia con el tiempo, ¿verdad? Claramente, dice cómo se muestra claramente el ejemplo de la hipertensión arterial. A medida que los estudios clínicos bien realizados aportan nuevos datos, los criterios terapéuticos para iniciar el tratamiento se modifican. O sea, la ciencia, si nos volvemos a los gráficos, la ciencia, en la manera que vos vas desarrollando estos conocimientos, se conoce también, ¿verdad? Si es adecuado seguir tratándolo de una forma o bien de otra. Cada cambio en los valores considerados críticos para indicar la necesidad de tratamiento exige considerar sus implicaciones, tanto logísticas como económicas, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que te quiere decir aquí que una vez que ya analizas y comprendes los riesgos y comprendes los riesgos de algunos padecimientos, puedes considerar también algunos tratamientos para no llegar a esas complicaciones. Pero esos tratamientos tienen que ver con asuntos de logística o posibilidades del paciente, obviamente, y con aspectos económicos. Ahí existe algo que cada prueba tiene un valor diagnóstico de una prueba. Aquí lo que el gráfico lo que quiere mostrar es que si una prueba puede ser positiva o negativa, pero acordate que existen los positivos que realmente son positivos. Si la prueba sale positiva y la enfermedad está presente, son, ¿verdad?, los pacientes que, aquí hay un error aquí, pues son pacientes que son realmente positivos. Pero si la prueba sale positiva pero no hay enfermedad, son falsos positivos. Eso sí es verdad, eso puede parecer, ¿verdad? Entonces hay positivos verdaderos y positivos falsos, ¿verdad? Igual está negativa la prueba, pero la enfermedad está presente, son los negativos, ¿verdad? Si la prueba dice negativo y la enfermedad está presente ¿verdad? Pero la prueba me salió negativa. Dice aquí, relación entre el resultado de una prueba diagnóstica y la presencia de la enfermedad. Si la prueba resulta negativa y la enfermedad está presente, entonces es un falso negativo. Aquí está invertido, falso negativo. Si realmente la prueba es negativa y la enfermedad está ausente, entonces es un verdadero negativo. Esta información está cruzada, ¿verdad? Si la prueba es negativa y la enfermedad presente, ¿cómo es? Es un falso negativo. Si la prueba es negativa y la enfermedad está ausente, entonces es un verdadero negativo. También esto nos ayuda a conocer, ¿verdad?, la positividad o sensibilidad de las pruebas. Ok, esto también la epidemiología nos aporta datos para ver ese dato, ¿verdad? Pues nos ayuda a saber el valor predictivo positivo, nos ayuda a calcular algo que se conoce como valor predictivo negativo, nos ayuda a determinar la sensibilidad y la especificidad, porque eso usualmente se reporta en porcentaje, ¿verdad? Todo eso te lo da la epidemiología clínica. La epidemiología clínica también nos ayuda a determinar la historia natural y el pronóstico que puede tener una enfermedad, ¿verdad? Para comprender los procesos médicos que siguen a estas historias de pacientes o de cursos de evolución médica. Nos ayuda a determinar el pronóstico, ¿verdad? El pronóstico clínico. Nos ayuda obviamente a que durante ese pronóstico la persona vaya tomando sus tratamientos, nos ayuda a ver la evolución de esos pacientes, nos ayuda a conocer la observación clínica, nos ayuda a ir diseñando cada vez mejor para poder hacer ese pronóstico, conocer la investigación epidemiológica, ¿verdad? Con un uso de diseño apropiado es muy importante porque nos da aspectos confiables con respecto al pronóstico de una enfermedad. Si conocemos la historia natural de la enfermedad, conocemos sus complicaciones, conocemos sus signos, conocemos sus síntomas, conocemos su periodo de transmisibilidad, si es una enfermedad crónica transmisible, podemos saber también cuáles son las medidas de prevención y control, pero también sabemos cuál es la evolución natural de esa enfermedad. Y eso nos ayuda a determinar un posible pronóstico, ¿verdad?, del caso. Nos ayuda y nos aporta mucho a poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y también la cantidad de vida,
¿verdad? Aquí igual, pues la epidemiología nos facilita este gráfico y este gráfico dice lo siguiente: supervivencia tras el infarto de miocardio, es decir, cuánto vive un pacientito después de haber sufrido un infarto. De los que sobrevivieron al menos 28 días tras el infarto. Ok, entonces aquí hay tres líneas que representan, ¿verdad?, años. 1991, 1992, la línea continua, 1987 y 88, la línea punteada, ¿verdad? Y del 1983 a 1984, la línea que es discontinua totalmente, ¿verdad? Con gráficos, con datos más gruesos. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí es el tiempo, ¿verdad? Tiempo en años. Aquí es medio año, aquí es un año, aquí es 1 año y medio, aquí son 2 años, aquí son 2 años y medio, aquí son 3. Y aquí es la probabilidad de supervivencia. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice que en la manera como se fueron mejorando las pruebas y los tratamientos, la supervivencia de los pacientes fue mayor. Por ejemplo, a los 3 años, en 1983, el porcentaje, la probabilidad de supervivencia que había para los pacientes, ¿verdad? Fue a ver, del 85, un poquito por arriba del 85%, ¿verdad? La supervivencia ya para los años de 1987 al 88, la supervivencia fue superior al 90% y ya en el periodo de 1991-92 la supervivencia casi está llegando al 95% de los pacientes, ¿verdad? Entonces miramos cómo la cantidad de años se logran vivir después de haber sufrido un infarto si tenés acceso a medicamentos, acceso a nuevos tratamientos, acceso a nuevas terapéuticas. Ok, esto es el mismo gráfico, nada más que esto es a través de estudios diseñados, que son las cortes modernas, ¿verdad? Y que uno aprende a